Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Cristina de Dinamarca. Ella fue una princesa danesa que se acabaría convirtiendo en duquesa consorte de Milán y posteriormente de Lorena, siguiendo así su tío, el emperador Carlos V, una serie de casamientos estratégicos que la permitieron el ser una de las mujeres más importantes y destacadas de su tiempo, participando activamente en la gobernación y en la política de la época. Esta biografía es realizada por petición de Flor Pollorena, Liliana Mendoza, Diana Monroy, Ofelia Pimentel y Andrea Díaz. Hay ciertas dudas sobre cuándo y dónde nació esta princesa, ya que su nacimiento apenas fue documentado. Oficialmente se cree que nació en el mes de noviembre de 1521, pero se desconoce la fecha exacta de su nacimiento. Algunos sugieren que fue el 5 de noviembre. En cambio, otros creen que fue el 5 de diciembre. También se duda sobre en qué lugar llegó al mundo. Oficialmente se cree que fue en el castillo de Nyborg, aunque otras versiones sugieren de que tal vez pudo ser en el castillo de Copenhague, ambos en Dinamarca. Fue hija del rey Cristian II de Dinamarca y de la esposa de este, la reina Isabel de Austria. El matrimonio tuvo 6 hijos en común, siendo Cristina la penúltima de sus vástagos. La princesa pronto se convertiría en la hija pequeña de los monarcas daneses, debido a que después de ella, su madre alumbró a un hijo muerto. Es más, de los 6 hijos que llegan a tener sus padres los reyes, tan solo Cristina y sus hermanos mayores, los príncipes Juan y Dorotea, lograron sobrevivir a la infancia. En el año 1523, su padre, el rey Cristian II, fue destronado por su propio tío, el duque Federico de Schleswig-Holstein, quien gracias a sus partidarios logró sentarse en el trono danés y noruego, bajo el nombre de Federico I de Dinamarca. Ante aquel golpe de estado, el nuevo monarca ofreció a la ex reina Isabel de Austria el poder permanecer en la corte danesa junto a sus hijos, mientras que su marido, el ex rey Cristian II, era obligado a partir al exilio. Pero Isabel de Austria se negó en rotundo, partiendo así junto a sus hijos hasta los Países Bajos de los Habsburgo, donde su marido Cristian se exilió a la espera de recibir apoyo militar y económico por parte de su cuñado, el emperador Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico. Durante su estancia en los Países Bajos de los Habsburgo, Cristina y sus hermanos permanecieron bajo el cuidado de sus padres y de su tía abuela materna, la gobernadora de los Países Bajos, Margarita de Austria, quien trató con mucho cariño a sus sobrinos nietos. La princesa tenía tan solo 1 año de edad cuando su padre fue destronado, viéndose la familia afectada por una serie de problemas económicos durante su exilio en los dominios de la Casa Habsburgo. En el año 1526, su madre, Isabel de Austria, falleció a causa de sus problemas de salud, quedando así Cristina y sus hermanos bajo el cuidado de su tía abuela, Margarita de Austria, quien hizo una serie de cambios en la crianza y en la educación de los niños, recibiendo así Cristina y su hermana Dorotea una buena educación que las permitiese el conseguir un buen casamiento, siendo la formación de ambas hermanas supervisada por una dama de la corte conocida como Madame Fien. Las princesas también reciben una estricta educación católica
por parte de fervientes católicos de origen español y flamenco, ya que la familia Habsburgo era consciente de la simpatía que había mostrado la fallecida Isabel de Austria hacia las creencias protestantes, y temían que ambas hermanas acabasen mostrando interés hacia tales creencias religiosas como su fallecida madre. En el año 1530 falleció su tía abuela, Margarita de Austria, quedando así los hermanos bajo la tutela de su tía materna, María de Austria, la cual era en ese momento reina viuda de Hungría y acabaría sucediendo a su tía, la fallecida Margarita de Austria, como gobernadora de los Países Bajos de la Casa Habsburgo, además de convertirse en la madre adoptiva de sus sobrinos. Cristina pronto será descrita como una muchacha de gran belleza, inteligente, alegre, vivaz y de constitución fuerte. Ella sabe hablar con fluidez el francés, el italiano y el alemán, además de que era una gran apasionada de la caza y de la equitación, convirtiéndose en la compañera ideal de caza para su tía María de Austria, participando así ambas en largas cacerías, donde la princesa demostró desde una edad muy temprana el tener una gran maestría en la caza con halcón. Cristina también se ganaría rápidamente el cariño de su tío, el emperador Carlos V, quien rápidamente tomó a Cristina como su pupila, convirtiéndose en su sobrina favorita, viéndola como el peón necesario para conseguir una interesante alianza matrimonial, ya que pese a ser la hija menor del ex rey Cristian II, la princesa tenía un encanto especial y parecía ser muy leal a la casa Habsburgo, además de que tanto ella como sus hermanos poseían un importante linaje que les permitiría el poder contraer buenos casamientos. Por vía paterna eran nietos de los reyes Juan I de Dinamarca y Cristina de Sajonia, mientras que por vía materna eran nietos de los reyes Juana I de Castilla y Felipe el Hermoso, siendo por ello descendientes tanto de la poderosa Casa Habsburgo como de los reyes católicos. Ante el buen linaje que tenían las hermanas, pronto empiezan a llegar las primeras propuestas matrimoniales. En el año 1527, el cardenal Thomas Wolsey intentó comprometer a algunas de las hermanas con Enrique Fitzroy, quien era un hijo ilegítimo del rey Enrique VIII de Inglaterra, pero tal casamiento fue rechazado por la Casa Habsburgo al ser el pretendiente un hijo ilegítimo de dicho monarca inglés. En el año 1532, su padre, el destronado rey Cristian II de Dinamarca, parte hacia Noruega para negociar con el gobierno noruego la posibilidad de que su hijo, el príncipe Juan, pudiese ser reconocido como el heredero de la corona noruega. Pero durante este viaje, su padre acabaría siendo encarcelado en el castillo de Sonderborg por orden de su tío, el rey Federico I de Dinamarca. Mientras todo esto iba pasando en tierras noruegas, el hermano mayor de Cristina, el príncipe Juan, falleció a causa de una fulminante enfermedad en el verano de 1532, mientras se encontraba en la ciudad de Ratisbona acompañando a su tío, el emperador Carlos V, siendo su muerte muy dolorosa para toda la familia, ya que era visto como un príncipe perfecto. Al morir su único hermano varón, su hermana Dorotea empezó a ser considerada como la posible heredera de los tronos de Dinamarca, Noruega y Suecia, al ser la hija mayor del destronado rey Cristian II. Por esta razón, para evitar más conflictos dentro de la corona danesa, el tío abuelo paterno de ambas princesas, el rey Federico I de Dinamarca,
planteó un posible compromiso entre la princesa Dorotea y su hijo menor, el príncipe Juan. Un casamiento que no sería bien aceptado por la casa Habsburgo y que provocó una serie de largas negociaciones matrimoniales que no acabarían llegando a nada. Mientras se debatía si casar a la princesa Dorotea con el príncipe Juan, llegó una propuesta matrimonial para dicha princesa por parte del duque de Milán, Francisco II Sforza, siendo este pretendiente bastante interesante para la casa Habsburgo, pero como aún se estaba debatiendo un posible compromiso con la corona danesa, el emperador Carlos V decidió comprometer al duque de Milán con la princesa Cristina, debido a que no estaba dispuesto a dejar escapar un pretendiente tan interesante. Aquel compromiso entre Cristina y el duque Francisco no gustó para nada a su tía, la gobernadora María de Austria, debido a que entre los prometidos existía una gran diferencia de edad y la princesa era aún una niña. Por esta razón, su tía intentó en varias ocasiones romper tal compromiso, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. El 23 de septiembre de 1533 se celebró la boda por poderes entre Cristina y el duque Francisco en la ciudad de Bruselas, pero la tía de la princesa intentó retrasar todo lo que pudo la partida de Cristina hacia el ducado de Milán, alegando que su sobrina se encontraba muy enferma como para iniciar tal viaje, poniendo tales excusas ante la preocupación que tenía su tía de que Cristina consumara su matrimonio a una edad demasiado temprana, debido a que aún seguía siendo una niña, y durante las negociaciones matrimoniales, su tío, el emperador Carlos V, exigió que el matrimonio fuese consumado en cuanto la princesa llegase al ducado de Milán, para asegurar así las alianzas que había establecido con el duque Francisco. Pese a los intentos de su tía por retrasar su partida de los Países Bajos, finalmente la princesa emprendió su viaje hacia el ducado de Milán junto a un pequeño séquito, haciendo su entrada oficial en dicha ciudad el 3 de mayo de 1534, donde la pequeña princesa fue recibida con gran entusiasmo por el pueblo milanés. Al día siguiente, el 4 de mayo, se celebró su boda presencial con el duque Francisco en el Salón de la Roqueta del Castillo Sforzesco, en Milán. Para entonces, ella tenía 12 años de edad en el momento de la unión, y él 39. En un principio, Francisco II Sforza se mostraría receloso de casarse con Cristina, debido a que él había ansiado casarse con la hermana mayor de esta, la princesa Dorotea, considerando a Cristina como demasiado joven como para consumar su matrimonio nada más casarse, como se había establecido durante las negociaciones matrimoniales, mostrándose reacio a intimar con su joven esposa. Pese a haber una diferencia de edad de 27 años entre ambos cónyuges, su unión sería descrita como feliz. Pese a la juventud de Cristina, su marido quiso mimarla en todo momento para que su estancia en Milán fuese lo mejor posible, regalándola continuamente joyas, caprichos, vestidos y complementos. Además se ordenaba cocinar para su joven esposa elaborados y sabrosos platos, aparte de todo tipo de dulces. También ordenó decorar el castillo Sforzesco al gusto de la joven duquesa, aparte de celebrar continuos festejos, bailes y partidas de caza en honor a su joven y bella esposa. Cristina pronto se mostraría muy feliz durante su estancia en el ducado de Milán. Ella encontró un marido que solamente quería hacerla feliz y que la mimaba continuamente, además de que era una duquesa muy querida por el pueblo milanés,
siendo vista por sus súbditos como un símbolo de paz y de esperanza, debido a que su marido Francisco no tenía hijos y esperaban que la joven duquesa pronto le diese a su esposo un ansiado heredero. Cristina acabaría cogiendo mucho cariño a su marido Francisco. Este era descrito como un hombre atractivo, pero que por desgracia sufría de una serie de problemas de salud a causa de un intento de envenenamiento que se había producido unos años antes y que habían dejado ciertas partes de su cuerpo paralizado. Pero aún así sería descrito como un hombre atento y cariñoso con su esposa. El duque también sería un hombre muy culto. Este le presentó a su joven esposa distintos artistas y pensadores de la época que se encontraban en la corte milanesa, además de que Cristina aprendería muchas cosas de la mano de su marido, a quien llegó a admirar por su amabilidad y por sus amplios conocimientos. Tras pasar un año como casados, finalmente su marido Francisco falleció a causa de su pésima salud, siendo algo que lamentó mucho Cristina, debido a que la joven duquesa había llegado a querer de corazón a su atento y culto marido. Al morir el duque sin hijos, el ducado de Milán pasaría al emperador Carlos V, algo que se había negociado previamente durante las negociaciones matrimoniales. Tras quedar viuda con tan solo 13 años, su tío el emperador pronto reclamó la presencia de Cristina en los Países Bajos, con el fin de buscarle un nuevo casamiento, pero la duquesa viuda le pidió a su tío el poder permanecer en Milán, debido a que ella había sido muy feliz allí y era muy querida por el pueblo milanés, un deseo que fue respetado por el emperador Carlos V, ya que la presencia de Cristina en el ducado de Milán tranquilizaría al pueblo y evitaría cualquier tipo de levantamiento en su contra. A los pocos meses de enviudar, la princesa empezó a recibir numerosas propuestas matrimoniales, aunque la gran mayoría fueron rápidamente rechazadas por la casa Habsburgo. Tras presentarse distintos pretendientes, finalmente se empezó a negociar un posible compromiso con el príncipe Luis de Piamonte, que era el heredero del ducado de Saboya. Es más, Cristina acogió a la madre de su nuevo prometido, la duquesa consorte de Saboya, Beatriz de Avis, en la corte milanesa, cuando ésta huyó de su ducado con motivo de la ocupación francesa. Estando presente Cristina durante las negociaciones que se produjeron entre la duquesa Beatriz y su tío, el emperador Carlos V, en la ciudad de Pavía. Incluso se dice que entre Cristina y la duquesa Beatriz existía una excelente relación y se habían convertido en buenas amigas. Pero finalmente su compromiso con el príncipe Luis no llegaría a nada, debido a que su prometido falleció en medio de aquellas negociaciones matrimoniales. Tras pasar 2 años como viuda en el ducado de Milán, la princesa acabaría regresando a los Países Bajos junto a su tía María de Austria, volviendo a disfrutar juntas de largas partidas de caza como habían hecho en el pasado. Al poco de regresar a la corte neerlandesa, el rey Enrique VIII de Inglaterra empezó a buscar una nueva consorte tras haber enviudado de su tercera esposa, la reina Jane Seymour, siendo considerada Cristina como una posible novia para el monarca inglés. Su tío el emperador no tardó en enviar una serie de emisarios a la corte inglesa para que éstos hablasen bien de la princesa ante Enrique VIII, describiendo a Cristina como una princesa hermosa, moderada, agradable, inteligente, culta y piadosa, llamando así rápidamente la atención del rey inglés, quien empezó a mostrar un gran interés hacia ella. Enrique VIII ordenó al pintor de su corte, Hans Holbein el Joven, el retratar a Cristina como ya había hecho anteriormente con otras princesas casaderas, retratando así a la princesa vestida de luto,
un retrato que pareció agradar al monarca inglés, quien cada vez sentía más interés hacia la princesa. Pese a que su tío, el emperador Carlos V, ansiaba una alianza con Inglaterra en contra de los franceses, Cristina no tardó en demostrar el rechazo que sentía hacia su posible boda con Enrique VIII, ya que el monarca inglés era conocido por su vida sentimental y por el trato que había dado a sus anteriores esposas, como por ejemplo el mandar decapitar a su segunda esposa, Ana Bolena. Cristina mostró públicamente su oposición ante tal casamiento y llegó a pronunciar estas palabras: si tuviera dos cabezas, una la pondría con gusto a disposición del rey de Inglaterra. Su tía, la gobernadora María de Austria, no sentía ningún tipo de simpatía hacia Enrique VIII, debido a que no le perdonaba la gran humillación por la que había pasado la propia tía de esta, la reina Catalina de Aragón, quien había sido la primera esposa del monarca inglés y había sido humillada públicamente cuando Enrique VIII decidió divorciarse de ella para casarse con su capricho del momento, Ana Bolena. Pese a que Enrique VIII intentó casarse en distintas ocasiones con Cristina, la gobernadora María de Austria ejerció una gran presión para que esto no llegase a ocurrir, debido a que se negaba a que su sobrina favorita acabase entre las garras del monarca inglés. Así que los consejeros de Enrique VIII le animaron a buscar otra esposa, casándose así en cuartas nupcias con la reina Ana de Cleves. Tras escapar de las garras de Enrique VIII de Inglaterra, la princesa siguió recibiendo más propuestas matrimoniales. Una de ellas fue por parte del duque Guillermo V de Cleves, pero tal compromiso fue rechazado por el emperador Carlos V, debido a que Guillermo era un príncipe protestante y estaba enfrentado con el emperador por una serie de territorios. Otro pretendiente fue el duque de Vendôme, Antonio de Borbón, pero finalmente este compromiso no llegaría a nada, y dicho duque se acabaría casando tiempo después con la reina titular de Navarra, Juana III. Otro pretendiente fue el príncipe Francisco de Lorena, quien era el heredero del ducado de Lorena, pero este compromiso acabaría quedando en el aire por algún tiempo. Durante esta nueva estancia en la corte neerlandesa, Cristina ayudó a su hermana Dorotea en sus reclamos sobre la corona danesa y noruega, haciendo ambas hermanas una petición a su tío, el emperador Carlos V, para que éste apoyase a Dorotea en tales reclamos y que las ayudase a librar de su cautiverio a su padre, el desterrado rey Cristián II. Pero pese a enviar a ambas hermanas una emotiva carta a su tío, Carlos V ignoró por completo los reclamos de sus sobrinas. En el año 1539, Cristina se enamoró del príncipe de Orange, Renato de Chalon, siendo sus sentimientos correspondidos por dicho príncipe, quien no tardó mucho en cortejarla. Cristina pronto expresó sus deseos de contraer un matrimonio por amor, siendo rápidamente apoyada por su hermana Dorotea y por el marido de esta, el conde Federico II del Palatinado. Aquel casamiento por amor también sería bien aceptado por su tía, la gobernadora María de Austria, aunque ésta se mantuvo siempre cautelosa, debido a que el emperador Carlos V era quien tenía la última palabra sobre este casamiento. Finalmente, su tío Carlos V no aceptó la celebración de un matrimonio por amor y decidió separar a los enamorados rápidamente, casándose al príncipe de Orange con la princesa Ana de Lorena, mientras que la princesa Cristina quedó oficialmente comprometida con el hermano de esta, el príncipe heredero Francisco de Lorena, un casamiento que serviría para intentar mejorar las relaciones entre el ducado de Lorena y el Sacro Imperio.
El 10 de julio de 1541 se celebró la boda entre Cristina y el príncipe Francisco en la ciudad de Bruselas, en los Países Bajos de los Habsburgo, actualmente en Bélgica. Para entonces, ella tenía 19 años de edad en el momento de la unión y él 23. Tras celebrarse esta boda, los recién casados iniciaron su viaje hacia la ciudad de Nancy, en el Ducado de Lorena, pero durante el camino hicieron un alto en la población de Pont-à-Mousson para visitar a la abuela paterna de Francisco, la duquesa viuda de Lorena, Felipa de Güeldres, quien quedó encantada con la presencia de Cristina. La princesa pronto empezó a interferir en los asuntos políticos del ducado de Lorena, ejerciendo así como mediadora entre su suegro, el duque Antonio de Lorena, y su tío, el emperador Carlos V. Incluso visitó la corte francesa en distintas ocasiones, junto a su esposo, para mediar en ciertos asuntos con la corona francesa, aprovechando tales estancias en Francia para pasar tiempo con su tía materna, la reina consorte de Francia, Leonor de Austria. Unos meses después de celebrarse su boda, Cristina se quedó embarazada, alumbrando así, en el año 1543, a un niño que se llamó Carlos, quien llegaría a ser duque de Lorena bajo el nombre de Carlos III. Y en el año 1544 nació una niña que se llamó Renata, la cual llegó a ser duquesa consorte de Baviera. Un mes después de haberse producido el nacimiento de su hija Renata, su suegro, el duque Antonio, falleció, convirtiéndose así su marido Francisco en el nuevo duque de Lorena, bajo el nombre de Francisco I. Mientras Cristina iba alumbrando a sus hijos, ella siguió mediando entre el ducado de Lorena, el reino de Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico, logrando que la relación entre su marido Francisco y su tío, el emperador Carlos V, mejorase. Cristina permaneció muy unida a su segundo marido. Se sabe que ella ejerció como su consejera y mediadora, además de que ambos cónyuges tenían muchas cosas en común y pasaban mucho tiempo juntos, compartiendo pasatiempos como la música o la arquitectura, además de que juntos se dedicaron a rehabilitar y a decorar distintas estancias del Palacio de Nancy, siendo descrito su matrimonio como feliz. Es más, se dice que la propia Cristina se refiere a sí misma como la mujer más feliz del mundo durante el tiempo que estuvo casada con el duque Francisco. En el año 1545, la duquesa de Lorena alumbró a la última hija que tuvo el matrimonio en común, una niña que se llamó Dorotea, la cual llegó a ser duquesa consorte de Brunswick-Laneburgo-Kallenberg. Según se cuenta, Cristina sufrió de muchísimo estrés durante este último embarazo, algo que habría ocasionado que su hija no se hubiese desarrollado correctamente, sufriendo ésta de una serie de deformidades físicas que provocaron que quedase lisiada o coja de por vida. Aparte del estrés de tener que lidiar continuamente con el ducado de Lorena, el reino de Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico, Cristina tuvo que lidiar con la inesperada muerte de su marido, el cual acabaría falleciendo a causa de un trágico accidente de caza, tan solo unas pocas semanas después de haberse producido el nacimiento de su hija Dorotea. Según el testamento de su fallecido marido, Cristina debería ser nombrada como la regente del ducado de Lorena durante la minoría de edad de su hijo, el pequeño duque Carlos III. Pero pronto surgió un levantamiento en su contra que estaría encabezado por el conde Juan I de Salm, quien veía a la duquesa viuda como una simple marioneta de su tío, el emperador.
Ante esta situación, Cristina se retiró a una de las propiedades que había poseído junto a su marido, y allí pidió consejo a su tío, el emperador, el cual la aconsejó de que compartiese la regencia con su cuñado, Nicolás de Lorena, algo que fue aceptado en un principio por la duquesa viuda. Pero esta corregencia no gustó demasiado al pueblo de Lorena. Por esta razón, Cristina volvió a ser nombrada como la única regente del ducado. Tras enviudar por segunda vez, Cristina se había convertido en una joven e interesante viuda, ya que tenía para entonces tan solo 23 años de edad cuando perdió a su segundo marido, además de que había demostrado que era fértil. Por esta razón, enseguida empezaron a surgir distintas propuestas matrimoniales. En el año 1546, la regente recibió en la ciudad de Bar al rey Francisco I de Francia, quien intentó convencerla de que se casase con el duque Claudio I de Guisa, pero Cristina rechazó tal propuesta matrimonial, asegurando de que prefería seguir siendo viuda para el resto de su vida. En el año 1547 se celebró la Dieta a Augsburgo, donde una vez más se planteó otro posible compromiso con el príncipe Segismundo, el futuro rey Segismundo II de Polonia, pero ella rechazó tal propuesta matrimonial debido a que todo el mundo sabía de que este príncipe estaba locamente enamorado de su amante, Bárbara Radziwiłł, con la cual se acabaría casando poco después. Cristina seguía siendo considerada como una mujer bastante atractiva. Por esta razón, sería cortejada por distintos hombres, como por ejemplo el margrave Alberto Alcibíades de Brandeburgo-Kulmbach, quien parecía estar muy encaprichado de la viuda, pero la regente no le prestaría apenas atención. En el año 1549, la duquesa viuda viajó hasta los Países Bajos para dar la bienvenida a su primo, el príncipe Felipe, el futuro rey Felipe II de España, y enseguida surgieron ciertos rumores sobre una aparente atracción que había surgido entre ambos primos. Felipe era considerado como un hombre atractivo y encantador, además de que había enviudado de su primera esposa, la princesa María Manuela de Portugal. Durante aquel encuentro entre primos, el príncipe Felipe pareció prestar más atención de lo habitual a Cristina, algo que causó cierto descontento dentro de su propia familia y de la nobleza, así que para evitar cualquier tipo de escándalo, ella regresó al ducado de Lorena antes de lo previsto. Durante su regencia, Cristina se enfrentó a la gran amenaza que suponía Francia para el ducado de Lorena, al ser este último un aliado del Sacro Imperio Romano Germánico, además de que se mostraría en contra de que su cuñado, Nicolás, abandonase su carrera eclesiástica para casarse con la condesa Margarita de Egmont, ya que temía que este casamiento hiciese peligrar la posición de su hijo como duque de Lorena. Cristina era consciente de que el ducado de Lorena era muy débil, ya que apenas contaba con un ejército propio y dependía defensivamente del Sacro Imperio, así que intentó buscar aliados allá donde fuese posible. Pero finalmente, en el año 1552, el rey Enrique II de Francia inició una invasión al ducado de Lorena, tomando fácilmente la ciudad de Nancy. Al día siguiente de la toma de Nancy, se le notificó a Cristina de que había sido desposeída de la custodia de su hijo, el duque Carlos III, y que éste sería llevado hasta la corte francesa para ser criado como un vasallo de la corona francesa, además de que le habían arrebatado también la regencia del ducado, siendo este cargo entregado a su cuñado, Nicolás de Lorena. Pese a que muchos altos cargos de Lorena fueron expulsados de inmediato del ducado,
A Cristina se la permitió el poder permanecer en sus antiguos dominios, aunque se sabe que ella reclamó en numerosas ocasiones a la corona francesa el poder recuperar la custodia de su hijo, pero sus reclamos serían completamente ignorados. Según se cuenta, en una ocasión, la duquesa viuda se enteró de que se iba a organizar en el palacio de Nancy una reunión entre el monarca francés, su cuñado Nicolás y distintos funcionarios franceses, irrumpiendo así en la sala vestida de viuda e implorando de que se llevasen todo lo que quisiesen del palacio, menos a su hijo, siendo una escena demasiado conmovedora. Pero una vez más, sus súplicas fueron ignoradas, siendo conducida fuera de la sala por el propio rey Enrique II de Francia. Tras esto, Cristina se retiró a una de las propiedades que posee en la población de Denebrecht, pero mientras se encontraba en este lugar, la duquesa viuda empezó a intercambiar una serie de cartas secretas con su cuñado Nicolás, donde se estaba planeando el abrir las fronteras de Lorena al ejército imperial, pero las cartas de la duquesa viuda fueron interceptadas por las fuerzas francesas y Cristina acabaría siendo expulsada del ducado de Lorena. Tras su expulsión, Cristina se refugió primero en la ciudad de Sélestat, la cual pertenecía en aquel momento al Sacro Imperio, consiguiendo allí reunirse con su tío, el emperador Carlos V. Después pasó una temporada en la corte que su hermana Dorotea poseía en el castillo de Heidelberg, y posteriormente logró instalarse junto a sus hijas Renata y Dorotea en Bruselas, donde sería acogida por su tía, la gobernadora María de Austria. Durante esta nueva estancia en los Países Bajos de los Habsburgo, Cristina volvió a recibir nuevas propuestas matrimoniales. Una de ellas fue por parte del rey Enrique II de Navarra, quien acababa de enviudar de su esposa, la reina Margarita de Angulema, pero una vez más volvió a rechazar las propuestas que le iban llegando. En el año 1555, Cristina se quedó sola en Bruselas, tras producirse la renuncia de su tía, María de Austria, como gobernadora de los Países Bajos, abandonando así tales dominios para instalarse en España. Tras producirse esta renuncia, el emperador nombró al duque Manuel Filiberto de Saboya como el nuevo gobernador de los Países Bajos españoles, algo que ocasionó que el emperador Carlos V aconsejase a su sobrina de que se casase con dicho duque, iniciándose así una serie de negociaciones matrimoniales, pero finalmente tal casamiento no se llegaría a celebrar. Cristina pidió en numerosas ocasiones el poder reunirse con su hijo, ya fuese en el ducado de Lorena o en la corte francesa, pero sus peticiones siempre fueron rechazadas por la corona francesa, así que tras quedarse sola en Bruselas, la duquesa viuda realizó varias visitas a Inglaterra entre los años 1555 y 1557, causando siempre una buena impresión dentro de la corte inglesa. Pero durante tales visitas, la reina María I de Inglaterra empezó a sentir una serie de celos desmesurados hacia Cristina, debido a que la reina inglesa se había convertido en la segunda esposa del príncipe Felipe, el futuro rey Felipe II de España, y su marido prestaba más atenciones a su prima Cristina que a su propia esposa. Además, durante estas visitas, la duquesa viuda visitó en varias ocasiones a la princesa Isabel, la futura reina Isabel I de Inglaterra, algo que tampoco gustó demasiado a la reina María I de Inglaterra, empezando así a vivirse una serie de desplantes por parte de la reina María hacia Cristina. Por esta razón, la duquesa viuda decidió regresar a los Países Bajos, para no regresar nunca más a Inglaterra. En el año 1558, su cuñado, Nicolás de Lorena,
finalmente le permitió el poder reunirse en secreto con su hijo, el duque Carlos III, en un pueblo fronterizo entre el Ducado de Lorena y el Sacro Imperio, viviéndose un emotivo reencuentro entre madre e hijo en la población de Marcoing. Pese a haber perdido su posición como regente, Cristina seguiría siendo considerada como una excelente gobernante y diplomática. Por esa razón, fue una de las elegidas para mediar durante las negociaciones de la paz de Cateau-Cambrésis, donde se firmó la paz entre la corona española, la francesa y la inglesa, siendo considerado este tratado como uno de los mayores logros diplomáticos de Cristina. En el año 1559, el gobernador de los Países Bajos españoles, Manuel Filiberto de Saboya, renunció a su cargo y pronto Cristina empezó a ser vista como la candidata ideal para ocupar tal puesto. Ella se había criado en la corte neerlandesa y había tenido como referente a su tía, la exgobernadora María de Austria, además de que era una mujer muy admirada por sus súbditos y tenía fama de ser una buena gobernante. Pero finalmente su primo, el rey Felipe II de España, se negó a entregarla a tal cargo al sentir una profunda envidia hacia la gran popularidad de la que gozaba Cristina, entregándola así el cargo de gobernadora a su medio hermana, Margarita de Parma. Ante esta situación, la buena relación que siempre hubo entre Cristina y su primo Felipe se rompió por completo, volviéndose rivales, además de que la duquesa viuda tampoco mantuvo una buena relación con su otra prima, Margarita de Parma, viviéndose una serie de desplantes y de tensiones entre ellas dentro de la corte neerlandesa, algo que obligó a Cristina a abandonar los Países Bajos españoles para instalarse en el Ducado de Lorena, donde su hijo, Carlos III, ya ejercía como duque. Durante esta nueva etapa en Lorena, Cristina ejerció como consejera de su hijo, además de ser nombrada como la regente del ducado durante las ausencias de su vástago y de su nuera, la duquesa Claudia de Francia. La duquesa viuda tampoco mantendría una buena relación con la reina viuda de Francia, Catalina de Medici, considerando que ésta estaba entrometiéndose demasiado en los asuntos del ducado de Lorena y desconfiaba completamente de ella, considerándola una mujer manipuladora que su única intención era la de malmeter entre la relación que Cristina mantenía con su hijo Carlos y con su nuera Claudia de Francia. En el año 1559 falleció su padre, el destronado rey Cristian II de Dinamarca, tras haber pasado 27 años encarcelado. Tras el fallecimiento de su progenitor, Cristina siguió apoyando a su hermana Dorotea en sus reclamos sobre los tronos de Dinamarca y Noruega. Pero un día, el rey Federico II de Dinamarca envió una serie de emisarios a reunirse con Cristina para que ésta persuadiese a su hermana Dorotea sobre sus reclamos sobre tales tronos, logrando que Dorotea acabase rechazando tales coronas, convenciéndola de que no tendría posibilidades de sentarse en dichos tronos al no contar con apoyos, y que su larga lucha había sido en vano. Tras producirse la renuncia de su hermana, Cristina empezó a obsesionarse con la idea de recuperar tales coronas, y 2 años después de producirse tal renuncia por parte de Dorotea, la duquesa viuda inició una serie de reclamos por su propia cuenta, debido a que realmente se veía más capacitada que su hermana mayor para sentarse en el trono sueco, danés y noruego, ya que a diferencia de Dorotea, Cristina era muy popular, además de que tiene una gran trayectoria como gobernante y diplomática, empezando a llamarse a sí misma
como la legítima reina de Dinamarca, Noruega y Suecia, pero no tuvo apenas apoyos en tales reclamos. Cristina empezó a participar en una serie de intrigas palaciegas y de conspiraciones para intentar destronar tanto al rey Federico II de Dinamarca como a los reyes Erico XIV y Juan III de Suecia, pero nunca consiguió sentarse oficialmente en tales tronos. Incluso intentó casar a sus hijas con alguno de estos reyes, para así estar más cerca de la corona danesa, noruega y sueca, pero tampoco tuvo éxito con tales planes. Cristina vivió entre las cortes que sus hijos poseían en Lorena y en Baviera, hasta que finalmente, en el año 1578, se retiró a la ciudad italiana de Tortona, un feudo que en su día había sido un regalo de bodas por parte de su primer marido, el duque Francisco II Forza, retirándose a este lugar donde sería conocida como la Señora de Tortona. Pero como su primer marido había fallecido sin hijos, dicho feudo había entrado en disputa y fue reclamado por la corona española, iniciándose una serie de hostilidades entre su primo Felipe II y Cristina. La duquesa viuda permaneció en Tortona, donde participó activamente en la gobernación de la ciudad y socializó con la nobleza milanesa, además de defender sus derechos frente a la corona española, consiguiendo permanecer allí todo lo que le quedaba de vida, falleciendo finalmente el 10 de diciembre de 1590 a los 69 años de edad en Tortona, en Alessandria, en el Ducado de Milán. Sus restos mortales descansan en la cripta ducal de la iglesia de San Francisco de Cordelie, en Nancy, en Francia. Cristina fue una de las mujeres más importantes y destacadas de su tiempo, siendo descrita como una excelente gobernante y diplomática, algo que llevaba en la sangre, debido a que muchas mujeres de su familia destacaron por sus buenas gobernaciones, como por ejemplo dos parientes suyas que dejaron una gran huella en su vida, las gobernadoras Margarita de Austria y María de Austria. Cristina fue una princesa muy querida por su familia, siendo la sobrina favorita del emperador Carlos V, quien la vería como un instrumento necesario para conseguir importantes alianzas, además de que ella era muy leal a la casa Habsburgo, ejerciendo para el Sacro Imperio como mediadora y diplomática. Esta princesa no solo destacó por ser una buena gobernante, por su inteligencia o por ser muy culta, sino porque también fue una mujer que en su época era considerada como muy hermosa y atrayente, captando enseguida la atención de numerosos hombres, tanto por su inteligencia, por sus dotes como gobernante o por su belleza, siendo una de las mujeres más pretendidas de su tiempo, llegando a recibir a lo largo de su vida numerosas propuestas matrimoniales, pero sin duda la más conocida sería la propuesta del rey Enrique VIII de Inglaterra. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Cristina de Dinamarca. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Al inicio solo he mencionado a las 5 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Jerónimo Borrego, Silvia Cristina Monroy, Nicolás Barreiro, Asis Cibies, Adriana Rodríguez, Byron Navarrete, María Cáceres, Shelo Biot, Ángel Ernesto Talavera, D'Alessandro Vélez y Jesús Ignacio Sánchez. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Campanita, allá donde esté,
Y con esto me despido. Hasta la próxima.